Ahí me Buenos escuchan días a ustedes, ¿no? todos y todas. En nombre de la Biblioteca del Congreso, les damos la bienvenida a este espacio. Les habla Armando Martínez Maecha de la DGA y en el día de hoy tengo el honor de presentarles el conversatorio El agua y la energía en Colombia, que será impartido por la doctora Luisa Fernanda Uribe Laverde. La doctora Luisa Fernanda Uribe Laverde es ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en salud ambiental y con un máster, una maestría de 3 años de experiencia en el sector energético y 10 años de experiencia en la gestión del recurso hídrico en procesos de investigación educativa en calidad del agua en ríos urbanos y en la gestión comunitaria del agua. Actualmente se encuentra trabajando en la UTL de la honorable senadora Isabel Zuleta, en la Comisión Quinta, apoyando iniciativas legislativas como pasivos ambientales, sancionatorio ambiental, restauración de ecosistemas hídricos y tarifas de energía. Se le recomienda a los asistentes que se dará lugar al espacio de dudas e inquietudes al final del conversatorio. En este momento doy paso a la doctora Luisa Fernanda Uribe Laverde. Bienvenida, doctora Uribe. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta bonita introducción frente al trabajo que se ha venido realizando. Quería confirmar nuevamente que me están escuchando y no hay problema. Sí, doctora, se escucha perfectamente. Vale, agradecer a Nicolás y a la Biblioteca del Congreso por esta invitación para mostrarles un poquito el trabajo que venimos desarrollando, como lo decían, con la honorable senadora Isabel Zuleta desde la Comisión Quinta del Senado y los procesos, digamos, que a lo largo de mi carrera he venido desarrollando. Como mencionaban, soy de profesión ingeniera ambiental, he trabajado en el sector energético, he trabajado en procesos de educación, he trabajado con acueductos comunitarios, entonces siempre he tenido como una estrecha relación con este tema de agua y energía. Y hoy quiero presentarles como un poquito el resumen de todo esto que se ha venido realizando, que espero que también sea de su interés. Digamos que el agua y la energía son dos servicios públicos que se prestan, muy relacionados uno entre ellos, eh, por el recurso hídrico como tal y el manejo que se le puede dar, ya sea para agua potable o ya sea para generación de energía. Entonces, ellos dos están muy relacionados y vamos a ver entonces un poquito cómo es ese relacionamiento, cómo se ve un poquito el contexto mundial frente a la generación de o las demandas que se dan de agua, frente al tema de la matriz de generación eléctrica a nivel mundial y también cómo ahí hay algunas similitudes. Vamos a hablar un poquito del caso Colombia y las cuencas hídricas que se tienen. Vamos a hablar mucho de ríos y embalses, más allá de toda la matriz de agua que tiene el país en relación a sus humedales, en relación a sus lagos o lagunas, pero vamos a enfocarnos más en ríos y embalses, que son como los que dan paso a la generación de energía. Vamos a hablar cómo es el tema de usos y demandas de agua en el país, cómo, y ahí aprovechando un poquito el espacio de la COP16, cómo el agua y la biodiversidad también están enlazados y cómo es importante este recurso hídrico para el tema de biodiversidad. Hablar un poquito entonces de esa matriz eléctrica en Colombia, hablar de los embalses, hablar de las pequeñas centrales hidroeléctricas, de los objetivos de desarrollo sostenible y también cómo hay unos indicadores en todo este proceso que relacionan también al agua y a la energía. Para empezar y hablar de este panorama mundial, está el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos de las Naciones Unidas. Se dan informes anuales. Para el año 2014 se habló mucho del tema de agua y energía y fue el enfoque que tuvo Naciones Unidas y de donde se ha obtenido alguna de la información en relación a cómo es esta comunión que se da y que también presenta Naciones Unidas. Primero, hablar de la demanda de agua, el tema de agua dulce y lo que se tiene como escenario base para el 2000 y para el 2050 en las proyecciones que se tienen. Hablar aquí, la primera gráfica de la izquierda nos presenta un poco la relación de cómo es esa demanda que se da del agua, teniendo la general en el mundo y hablando de los países OCDE, de los países que están en crecimiento, Brasil, Rusia, India, Indonesia, sí, China y Sudáfrica y el resto del mundo. Lo que se puede ver en los
digamos, a nivel mundial es que la mayor uso o demanda del agua que se da es para el riego de alimentos, lo que ellos llaman ahí irrigación. Entonces, esos sistemas de riego para los cultivos y todo lo que tiene que ver con comida. Y la electricidad, que es el tema naranja, como es uno de los factores que también pesa en este consumo de demanda de agua. Importante acá ver que todo el tema de consumo de agua para irrigación en todos los escenarios, ya sea OCDE, ya sea BRICS o ya sea el resto del mundo, tiene una tendencia a la disminución por todo el tema de eficacia que se ha hecho en los sistemas de riego y cómo se trabaja todo el tiempo en que la agricultura maneje de una manera más eficiente el recurso hídrico. Entonces, esto sí tiene una tendencia a disminuir en el tiempo, pero vemos que el sector eléctrico sí tiene una tendencia al aumento, muy relacionado también con el tema de fuentes de energía, digamos que renovables y que no generen gases o mayores gases de efecto invernadero. Me estabas diciendo tú de mi tía Carmen. Y No, como de mi este tía Carmen. tema, creo que hay un micrófono abierto, si me colabora. Y como todo este tema de hidroeléctricas en el mundo, y ya lo vamos a ver un poquito, cómo está tendiendo como al aumento por el tema de gases de efecto invernadero. Vemos entonces también una franja roja, que es el tema doméstico, que se mantiene, digamos que constante, que no es el más elevado, ocupa como el tercer nivel, en donde se ve que principalmente la demanda mundial de agua está relacionada con el tema de alimentos, posteriormente con el tema de energía, manufactura y posteriormente el tema doméstico. Entendiendo que el tema de, como lo mencionaba, el tema de riego de alimentos va disminuyendo, el tema de electricidad va aumentando. Frente al tema de generación de electricidad en el mundo, vemos que los principales, más de la mitad de combustibles para generación de energía son combustibles fósiles, el gas y el carbón, y que a nivel mundial el tema de hidrogeneración está cerca del 16%. Esto difiere mucho a cómo está la matriz eléctrica en el país, y ya lo vamos a ver un poco, pero entonces es importante ver aquí cómo el mundo está pensando más en la generación de hidroenergía para evitar el tema del carbón y el tema del gas y los gases de efecto invernadero y todo lo que va relacionado con cambio climático. En esta gráfica, que también es de las Naciones Unidas y lo que se está mirando para las proyecciones 2050, se mira el potencial eléctrico que se tiene por regiones, hablando de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Asia y Australia y Oceanía. Podemos ver en azul cuánta es la generación de energía eléctrica que se tiene actualmente en gigabytes, cuánto podría ser, no, cuál es la capacidad y cuál es la generación que se tiene en teravatios por año, y cómo se puede ver cuál es el porcentaje de capacidad instalada y la capacidad que se puede llegar a desarrollar. Importante entonces ver y comparar un poquito cómo Latinoamérica y Europa, viendo que Latinoamérica tiene como un tercio hasta ahora de su capacidad instalada, pero produce 608 gigavatios. Europa, que ya va como un poco más de la mitad, produce solamente 338 gigavatios. Y vemos casos como Asia, en donde se producen 2037 gigavatios y tiene una capacidad instalada como de una quinta parte hasta ahora. Entonces, es importante ver cómo los países también están tendiendo, este sí es para la generación de hidroenergía, y están viendo como ese potencial que se puede generar con agua y cómo de pronto en el mundo esto se va a empezar a escalar más, y cómo Latinoamérica también tiene ese potencial. Para el caso Colombia, es importante entonces mencionar, como les decía, nos vamos a enfocar un poquito en lo que son ríos y embalses, que son las fuentes de energía del país, pero pues el país tiene, además de ríos y embalses, humedales, lagos, lagunas, ciénagas, todo un sistema hídrico supremamente amplio y muy dinámico, que hacen que sea una potencia hídrica a nivel mundial y que sea reconocida por eso, y que también nos lleva al tema de biodiversidad. Importante mencionar pues desde la posición estratégica que tiene Colombia en el mundo, está en el trópico, está en toda la mitad del mundo en donde
Estas condiciones le generan también tener dos océanos, el Pacífico y el Caribe. Tiene la cordillera de los Andes que termina acá en tres cordilleras, entonces hace que tengamos bastantes variaciones en altitud y climas, lo que le permite tener esta riqueza hídrica. En el estudio del IDEAM, el último estudio del IDEAM del 2022, el país viene dividido en 5 grandes cuencas hidrográficas, la del Caribe, el Pacífico, Magdalena, Cauca, Orinoco y Amazonas. Y ahí es importante también ubicarnos geoespacialmente, como lo vamos a ver, frente a lo que es población, frente a lo que es actividades extractivas y a los manejos que se dan. Importante, muy importante, la cuenca del Amazonas por la extensión que tiene y por la importancia que tiene el Amazonas, no solamente para el país, sino para toda Latinoamérica y para el mundo, por lo que representa el Amazonas en sus bosques, en agua, en biodiversidad, en pulmón del mundo y todo el contexto que tiene el Amazonas y la oferta disponible que tienen millones de metros cúbicos, que es la más amplia del país, la cuenca del Orinoco, que es la más extensa y que es una región del país que por diferentes razones, y entre ellas la violencia, ha sido una región que no ha sido tan habitada, y la cuenca del Magdalena y del Cauca, que si bien no es ni la más grande ni la de mayor oferta, es donde está centrada como la mayor presión hídrica que se tiene en el país, como vamos a ir viendo más adelante. Importante mencionar los ríos, los más largos y los más caudalosos. Esta información también es de el IDEAM y el Estudio Nacional del Agua que se dio en el año 2022. Y mencionar acá también los departamentos y los municipios, y para que nos vayamos también ubicando en esas cuencas, como hay de estos 12 ríos importantes, 3 que son de la Amazonía, el Amazonas, el Putumayo y el Caquetá, siendo el más caudaloso y por mucho el río Amazonas, pero que afortunadamente ha sido un río que no tiene mayor intervención en relación a la matriz energética del país. Importante también en la cuenca del Magdalena y del Cauca, lo que está en Bolívar, frente al río Magdalena y al río Cauca, y también en el Pacífico, lo que tiene que ver con los ríos Atrato y San Juan. Y aquí importante mencionar también cómo el río Atrato y todo lo que se ha dado de la Corte frente a río sujeto de derechos y todo el proceso de reconocimiento que se ha dado a los ríos y la importancia que tiene reconocerlos y ubicarlos en el país y que todos los conozcamos. El primero en esa lista es el río Magdalena por la importancia que tiene y todo el desarrollo económico que tiene alrededor. Cerca del 80% del PIB del país se maneja en todas las actividades minero, comerciales e industriales que tiene el río Magdalena. Es el segundo más amplio después del río, más largo después del río Putumayo, en donde vemos que se hace el transporte de productos del país. Es, digamos que, el río donde más movilizaciones hay y un río muy importante para nosotros también en el tema ambiental. Entonces es importante reconocer estos ríos, conocer cuáles son esas longitudes, los caudales que para nosotros son muy importantes y saber dónde están ubicados para conocer y entender un poquito también esa geografía del país. Vemos entonces, creo que en este momento también hay otro micrófono abierto. Si me colaboran con ese. Vemos entonces también en ese Estudio Nacional del Agua cómo nos dicen cuál es la demanda que tiene el país en el tema hídrico y hacen como un comparativo a través del tiempo desde el año 2010, 2014, 2018 y ahorita el último, el 2020. Se ve como primer actividad demandante la agricultura y la poscosecha. Esto ha tendido a disminuir, como lo veíamos también a nivel mundial y que tiene relación y que se ha dado mucho con el tema de distritos de riego y el trabajo que se ha hecho también desde agricultura para el manejo más en ese proceso para que no se utilice mayor agua en este proceso porque son los que mayor usan y por bastante la cantidad de agua, la demanda que ustedes ven por millones de metros cúbicos al año.
donde en este último estudio es de casi 14.000 metros cúbicos millones de metros cúbicos al año, que es bastante. El segundo sector que más demanda energía es el sector de la hidroenergía, que es el que nos genera hoy especial interés, y que se relaciona también, tiene toda la relación con lo que se maneja a nivel mundial. El tercer puesto es el piscícola y el cuarto es el doméstico. Vemos que uno de los sectores que ha tenido mayor también, que ha tenido aumento en el tiempo es el pecuario y el de sacrificio. Es el único eh, sector de demanda que ha estado en aumento a través del tiempo. El doméstico ha tenido fluctuaciones, pero es importante resaltar que por mucho la demanda es mayor en hidroenergía y en agricultura que en el uso doméstico, que son apenas casi 3.000 metros cúbicos, hidroenergía casi que lo triplica y agricultura y post cosecha casi que lo quintuplica. Entonces, entendiendo también todo el tema que se hablaba de gestión del recurso hídrico, de cómo se deben hacer, eh, eh, y no lo mencioné al principio, cuando veíamos el mapa de Colombia y se veían estos colores y las subregiones, es como todo en el tema de política de gestión del agua, se hablaba de los planes de uso eficiente del agua, de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de gestión integral del recurso hídrico, y cómo se ha pensado y se ha dicho en principio que la prioridad para el uso del agua es la prioridad doméstica y que siempre va a prevalecer el uso doméstico para saneamiento básico del agua, principalmente agua potable, eh, frente a las otras actividades, pero vemos que en las demandas, pues el sector doméstico está en el cuarto puesto y, no, y hay que ver y evaluar cómo es esa prioridad que se le hace al agua frente a las actividades del país. En esta gráfica la idea era como verlo un poquito más gráfico frente a cómo son esos usos del agua y los sectores primario, secundario y terciario. Está nuevamente en millones de millones de metros cúbicos al año, y vemos cómo efectivamente ese sector primario de la agricultura, piscícola, pecuaria y minería pues es el que abarca gran cantidad de el agua en nuestro país, como el sector hidroenergía también, en ese sector secundario pues es como quien más peso tiene, entendiendo que las otras formas de energía también, no solamente la hidroenergía consume agua, sino también lo térmico, lo eólico, lo solar tienen una participación en el consumo de energía que es muy baja, pero también la tienen, y cómo se ve en este sector terciario el uso doméstico. Relacionar un poquito esto entonces también con la densidad poblacional. Este también es del Estudio Nacional del Agua. Ver cómo también pues todas esas actividades, ya sean de domésticas, de generación, pues van a estar muy relacionadas con dónde está ubicada la gente, porque pues son ellos los que demandan esos recursos, es la gente y somos nosotros quienes demandamos los alimentos, somos nosotros quienes demandamos la energía y somos nosotros quienes cuenca del Magdalena y del Cauca, es donde está más poblada. La cuenca del Pacífico, abajo con Nariño y Cauca, es la segunda más poblada. Está la del Pacífico, que es el Chocó, que no tenemos tanta Amazonía y Orinoquía, donde efectivamente también se ve una menor densidad poblacional, y pues eso está estrictamente relacionado con esos dos servicios de agua y energía. Y otro tercero que se mete allí, que es el tema de alimentos, que es el que mayor demanda de agua nos da, y cómo entonces empieza a ver ese panorama y esa relación de cómo vienen interrelacionados e interconectados. En eso también importante mencionar cómo las Naciones Unidas mencionan la importancia de saber qué, cómo y cuándo se hace el uso del agua, quiénes son los que hacen, qué empresas, qué industrias, qué sectores, para que la información sea transparente y se puedan tomar decisiones de política pública, planes, programas y proyectos que estén enfocados a manejar esas necesidades. Ahorita nuestro nacional de desarrollo, todo lo que se tiene de ordenación del territorio alrededor del agua, porque es importante conocer y ubicarnos también espacialmente y conocer las dinámicas de la población para entender cómo son las políticas y cómo se pueden atacar estos procesos.
Relacionado también entonces, y aprovechando un poquito el marco de la COP16 que tenemos y que va a estar Colombia liderando ahorita en el mes de octubre, pues entender también cómo la biodiversidad está relacionada con el tema del agua. Aquí solamente pues como unos datos frente a aves orquídeas que necesitan el agua y que se dan en regiones y en ecosistemas con calidad, con buena calidad de agua y buena oferta y disponibilidad de agua. Somos el segundo puesto de plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas. Entonces, para nosotros el recurso agua es supremamente importante para mantener esta biodiversidad. Si no se tiene la oferta y la calidad de agua en estos ecosistemas, pues nuestros índices de biodiversidad van a ir bajando cada vez más. El tercero en reptiles y palmas, reptiles también que tienen una relación directa con los cuerpos de agua, y el cuarto en mamíferos. Entonces, ver también cómo esa biodiversidad, y que va a ser una de las discusiones que vamos a tener o que se van a dar dentro de la COP, es cómo ver esa biodiversidad va a estar anidada a las fuentes hídricas y cómo nosotros como país a través de esa ordenación del territorio, ordenación del territorio por el agua, pues vamos a tener que empezar a generar esas políticas a largo plazo que nos lleven al cumplimiento de esos estándares. Están muy relacionados con los ODS y los indicadores que tenemos que cumplir y cómo el país se tiene que empezar a preparar en políticas, en leyes y en política pública frente a este tema. Pasando entonces al sector eléctrico y a la matriz eléctrica que tiene Colombia, para el año 2023, en promedio se tenía una generación total de casi 18.000 megavatios. Nosotros, a diferencia de lo que se ve en el mundo, nuestra principal fuente de generación, casi el 70%, es el tema hidráulico, en comparación al casi 16% que se tenía en el mundo. El térmico, que era como casi el 40%, nosotros tenemos como solamente un 30% de generación térmica, y es el respaldo que le da a la generación hidráulica cuando tenemos épocas de sequía. Y estamos también a través de las políticas de este gobierno intentando mirar cómo todo el sector eólico y solar empiezan a tener más campo de acción en el país. Ahorita solamente tienen entre ambos como, no alcanzan a ser un 1% de la generación que hacen en el país y que también se está ampliando. Pero como les mencionaba, no olvidar que tanto lo térmico, lo eólico como lo solar también tienen una implicación en consumo de agua, no tan amplia como lo hace la hidroenergía, pero también tienen una participación allí. Entonces, Colombia, su matriz eléctrica depende de la generación a través de fuentes hídricas, y esa generación se da a través de los embalses o las pequeñas centrales hidroeléctricas que están ubicadas en los ríos de nuestro país y que generan, o en nuestros embalses, y que son quienes producen la energía del país. Entonces, por eso se va dando entonces la relación que se tiene entre el agua y la energía. Y si quisiéramos, como lo hacen en algunos países ya en Europa, con el tema de comida, y se empiezan a generar unos indicadores muy puntuales frente a cómo se hace la gestión y la política pública de estos tres sectores de manera mancomunada, que hemos visto también como aquí en el país, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Vivienda relacionado con todo el tema de agua potable, empiezan también a generar y a mirar y a plantear políticas encaminadas a ir más en bloque, porque no podrían ir trabajando de manera, cada uno de manera indistinta. Frente a la generación eléctrica hidráulica, y como lo mencionaba las Naciones Unidas y en lo que hemos venido trabajando, y hay que hacer mención aquí, desde la Comisión Quinta con la senadora Isabel Zuleta, y los datos que voy a presentar pues han sido datos que se han recogido desde la Curul, preguntándole a cada una de estas empresas, preguntando a las corporaciones autónomas regionales. Aquí también voy a hacer mención a Nicole, nuestra pasante, que estuvo conmigo en este proceso el semestre pasado, haciendo toda la recopilación de información, toda la sistematización, porque hay que mencionarlo, y es que el país no tiene todavía toda esta información de, si bien sabemos desde el sector eléctrico, la UBME, XM, los
las empresas generadoras, cómo está formada la matriz eléctrica del país, el sector ambiente no está muy relacionado como dónde están estos embalses, dónde están las pequeñas centrales hidroeléctricas mirándolas desde manera holística. Entonces hay una desarticulación allí, nos tomamos el trabajo de empezar a consolidar toda esa información para mostrarle al país cómo es que esta generación eléctrica hidráulica puede llegar a tener unos impactos importantes en el recurso hídrico y cómo las políticas tienen que ir encaminadas a que estos dos sectores vayan trabajando conjuntos. Entonces, desde lo que mencionaba las Naciones Unidas, de saber quiénes y cómo se está realizando el proceso, pues encontramos que las principales empresas generadoras del país son EPM, NEL, Isagen, Celsia y AES, siendo la mayoría privadas, viendo que EPM, y en la gráfica podemos ver por porcentajes, es la empresa que más porcentaje de participación tiene en la generación del país, seguido de NEL, pero casi que duplicándolo, y cómo es eso relacionado a los megavatios que genera EPM, que son casi 6.000, y en él llega casi a los 3.500. Estos son valores promedios que se han tenido el año 2023 y vemos cómo es el origen de todos estos o qué elementos son los que dan origen a esta generación de energía, que son los embalses y las PCH, principalmente para EPM, el embalse de Ituango, de Porce, Guatapé. Para NEL y algunas PCHs que ya vamos a ver, para NEL son principalmente el embalse de Quimbo, Ventania, Guavio, Guaca y Paraíso. Para Isagen, Topocoró y San Carlos. Para Celsia lo que es Prado y para AES lo que es Chivor. Entonces, la idea es mostrarles un poquito en relación a esos embalses, dónde están ubicados y relacionarlo un poquito con los instrumentos de manejo ambientales que se tienen, entendiendo también que muchos de estos proyectos no tienen licenciamiento ambiental porque han sido construidos con posterioridad a que estas normas ambientales salgan. Entonces, en la tabla vemos lo que está relacionado con los embalses, veamos el tema de Guavio, Ituango, Topocoró, Porce, Muña, Tominé, y las fechas también de construcción de estos embalses, que algunos son de los Punchinas son de los años 80, Topocoró del 2014, Peñol y Playas, que está también de años 70, años 80, igual que Cisga y Neusa, Muña, que es también de los años 70 y posteriores, en donde aquí no hay ningún instrumento de manejo ambiental. Vemos que los licenciados son los nuevos Ituango y Topocoró, pero los otros proyectos son planes de manejo ambiental que se han hecho posteriores a que salga la norma, como para empezar a mirar cuáles han sido los impactos que estos han tenido, especialmente en la vida acuática, que como lo mencionábamos en el tema de biodiversidad, pues somos uno de los países con mayor peces y nos da un segundo puesto en tema de anfibios, pero vemos que este tipo de embalses tienen un impacto importante frente a esa vida acuática y cómo eso también nos afecta el tema de biodiversidad y cómo nos afecta también el tema de consumos de agua. Vemos un tema también de áreas, el tipo de uso. Hay que señalar que algunos embalses son solamente energéticos, otros embalses son multipropósito como Tominé, en donde también se da agua potable, y hacer ahí una distinción importante que se ha discutido desde la Comisión Quinta, y es que una cosa es tener agua embalsada para producir energía que no tiene que tener ninguna calidad de agua como lo hace Muña. Los que vivimos en Bogotá y conocemos el embalse de Muña, que son aguas residuales del río Bogotá, en donde con eso se puede producir energía y no tenemos ningún problema, pero esa agua no es apta para consumo humano y no es utilizada para ese fin. Entonces, son dos procesos diferentes, cosa diferente también que ocurre en Tominé, donde se da también tratamiento de agua potable y se surte para Bogotá. Aquí vemos entonces también las empresas, como este tipo de embalses son o de NEL, o de PM, o de Isagen, y están, digamos, a su custodia cuando se información, todo el tema de calidad de agua, de áreas, de manejo que se da, está en custodia de estas empresas.
no lo maneja directamente ni las corporaciones, ni la ANLA, ni el Ministerio de Ambiente, sino está custodiado a través de ellos. En la gráfica lo que vemos es cómo o cuáles son los departamentos que tienen más demanda por el sector energía, no solamente de embalses, sino también de pequeñas centrales hidroeléctricas que llamamos nosotros PCHs. Entonces vemos como Huila, Santander, Antioquia, Cundinamarca son como los departamentos que mayor estrés hídrico pueden llegar a tener por la demanda que tiene el sector energía. Aquí nosotros vamos, esto en relación a los embalses, en el país existen cerca de 43 embalses, de estos embalses 30 han sido, son embalses artificiales, han sido creados para la generación de energía, solamente 13, otros 13 son naturales que ya tenía nuestro país, pero la mayoría de embalses que nosotros tenemos y donde efectivamente se realizan actividades comerciales y de turismo, pues han sido creados con el único fin de generar energía. Frente a las pequeñas centrales hidroeléctricas, en los años 70 también cuando se estaban construyendo estas grandes embalses, el país pensó que habían otros sitios muy alejados del país en donde no se iba a poder eh, hacer el tendido de líneas para llegar a ciertos puntos, entonces se tendrían que crear unas pequeñas centrales hidroeléctricas. Se entiende que una pequeña central hidroeléctrica es aquella que no genera más de 20 megavatios, para que esos pequeños centros que no estuvieran conectados pudieran tener energía. XM, quien es el operador y maneja el sistema interconectado de energía, reporta cerca de 143 pequeñas centrales hidroeléctricas, y de esas pequeñas centrales hidroeléctricas creo que el 80% están conectadas al sistema interconectado de energía, le dan energía al país y esta se distribuye, y el otro por ciento pues se queda, no están conectadas al sistema, sino se quedan las pequeñas poblaciones que están allí. En hidroeléctricas, la generación estaba como por el orden de, si sumamos aquí, eran como 160 megavatios que se dan al año, o no al año, sino la capacidad de generación que tienen estas PCHs. Y en el mapa, que también fue construido a través de la Curul, con el proceso que se hizo con nuestra pasante y el trabajo que hicimos conjuntamente en el equipo de trabajo, pues vemos en color verde las PCHs que tienen mayor capacidad de generación, en rojo las que tienen menor capacidad, en estrellas, aunque no se nota mucho, las que están interconectadas al sistema, pero lo que podemos ver también en el mapa es cómo estas PCHs, a diferencia de lo que se pensaba en principio y cómo fueron proyectadas para estar más en los sectores de no interconexión, pues están muy concentradas en la cuenca Magdalena-Cauca y muy concentradas en la cuenca Pacífico. No vemos nada ni en las cuencas del Orinoco, ni en las cuencas del Amazonas, entendiendo que son estos sectores los que más necesitarían, y que ahorita lo vamos a ver, el servicio de energía eléctrica. Pero volviendo al tema de PCHs, entonces en el mapa vemos cómo estas dos cuencas son las que más tienen. Vemos también cuál es la proyección que tienen y que ha estado pues ligada a las corporaciones autónomas regionales. Todo este proceso de licenciamiento de PCHs, por ser pequeños generadores de energía, se hace a través de las corporaciones autónomas regionales del país en cada una de sus circunscripciones, y cómo las corporaciones autónomas tienen o les han pedido, tienen proyectos de licenciamiento para PCHs, y cómo efectivamente, si bien Antioquia tiene 84, se tienen proyectadas 65 más. En los Santanderes, que tienen un problema de agua potable y de saneamiento con sus ríos bien importante, tienen 7 y se quieren poner otras 18 más. Entonces vemos también cómo hay una proyección muy alta de PCHs ahora mismo en el país en los cuerpos de agua. Si bien las PCHs no hacen represamiento de agua, pues sí quitan un porcentaje del caudal que tienen los ríos, lo pasan y lo ponen aguas más abajo, pero
como nosotros sabemos o entendemos un río, pues el río no es solamente el agua, el río es el agua, los sedimentos y toda la vida marina que tiene allí, desde las pequeñas plantas que alimentan a los peces, que al pasar por estos procesos, pues sí pueden generar unos impactos importantes en el río frente a su vida acuática, frente a la vida, a la gente que vive en estos sectores y sus actividades económicas, y frente a la misma calidad del agua que puede tener el río. Digamos que se han presentado y hemos visto casos como las corporaciones autónomas o en esos límites pequeños que sea no se mira de manera amplia y sinérgica las PCH, sino que se mira muy limitado, no se miran los impactos acumulativos, sino que se mira de manera muy puntual, y las corporaciones van licenciando las PCHs, pero en distancias de 12, 10 kilómetros. Para los casos, por ejemplo, puntuales del Santander, vemos que hay 3 PCHs, lo que efectivamente sí genera un impacto muy grande en el cuerpo de agua. Entonces, estas PCHs y cómo nacieron y cuál fue la iniciativa que tuvo el país en un principio para descentralizar el tema de energía y hacer la cobertura, pues se ha venido manejando de otras maneras, eh, como para evitar ciertos controles de licenciamiento ambiental más estrictos, y se ha venido particionando como la producción de energía. Esto también es como, aunque la gráfica no está en la mejor calidad, es del estudio también nacional del agua, frente a cuál es la demanda hídrica en Colombia, y como lo veíamos en los embalses, se relaciona mucho aquí que quiénes son los departamentos que más demanda tienen por energía, pues vemos Huila, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Córdoba, también Boyacá, Cauca, Caldas, La Guajira, en donde la mayor, si no es la mayor como en el Huila y los Santanderes, una gran parte que es la línea azul oscura, gran parte de la demanda del recurso hídrico se va para la producción de energía. La otra, que es la línea azul clarita, es todo el tema agrícola y post cosecha, que como lo habíamos dicho, gran parte de la demanda del recurso hídrico en el país es para la producción de alimentos, muy relacionada también con la cuenca del Magdalena y del Cauca, donde tenemos la mayor concentración de población, y como el tema doméstico, que es algo relacionado con agua potable y saneamiento básico, si bien se ven en todos los departamentos, a excepción tal vez de eh, sí, creo que San Andrés y el Baupés, que son los que usan el agua exclusivamente para, o tienen el mayor porcentaje de uso de agua para temas domésticos. Entonces, vamos viendo ahí cómo se da esa relación y cómo se tienen que empezar a generar esas políticas públicas de cómo se enlazan estos indicadores y estas proporciones, y cómo hacemos que el recurso hídrico y la oferta que nos da coincida con las demandas que se tienen, y efectivamente esto esté relacionado con que el agua, como se tiene pensado desde la ley 99 y desde los planes de gestión del recurso hídrico, tengan una prioridad para salvaguardar la vida de las personas y de los ecosistemas que nos generan otros beneficios y servicios ecosistémicos que nosotros llamamos, que permiten esa vida y esa biodiversidad de la que nosotros hoy y dentro de 2 veces vamos a estar hablando en la COP16. Para terminar entonces, digamos que todas estas métricas, y desde que Colombia hace parte de la OCDE y las políticas que tiene de sostenibilidad y cómo nos vemos nosotros para el 2030 y el 2050, y los avances que hemos dado, pues se establecen un tipo de métricas a nivel mundial, también comparativas, y que em, tienen sus sesgos frente al tema de información que nosotros manejamos y de pronto a la visión de primer mundo que manejan los países industrializados, pero pues que es una métrica a nivel mundial y que nos permite tener unos parámetros de comparación que, si bien no pueden ser los mejores y no podemos pretender nosotros ser un país de primer mundo, entendiendo también que esos países de primer mundo no se encuentran todos ellos en el trópico por las condiciones de trópico que tenemos y lo que eso nos genera frente a ecosistemas, frente a formas de vida,
y frente a formas como nosotros los entendemos de desarrollo, pero que sí nos permiten ver también qué avances y qué brechas tenemos nosotros frente a la consecución de información. Digamos que hoy entonces el país ha clasificado los 16 ODS como en 4 estados, los que van por buen camino, los que avanzan lentamente, los que están destacados y los que se están quedando atrás. Nosotros vamos a hablar principalmente del ODS 6 y 7 en tema de agua y en tema de energía. El ODS 6 avanza lentamente, el ODS 7 se encuentra estancado en los informes que presenta Colombia y frente al país. Lo que entonces se quiere y estamos tratando nosotros también desde la curul quinta, desde la comisión quinta y desde la curul de la senadora Isabel Zuleta, pues es mirar cuál es esa sinergia entre energía y agua, cuáles son las prioridades que se dan, agua para quién, energía para quién y cómo las poblaciones de pronto más marginadas del país y más necesitadas de estos dos servicios públicos se pueden ver afectadas. Los ODS tienen una serie de indicadores, aquí el 6 es este azul cian y el de energía es el amarillo. Vemos como de esa gama de indicadores los que aparecen en grises, Colombia no tiene cómo medirlos, no los está midiendo, tenemos una brecha importante frente a eso. Y vamos a ver entonces un poquito cuáles son esos indicadores priorizados para Colombia frente al ODS 6 y el ODS 7 y cómo hay una relación allí. La primera meta pues es ese tema de suministrar tanto agua potable como acceso a la electricidad para todo el país y ahí es donde vamos a encontrar nosotros la interrelación frente a estos dos sectores y la importancia de hacer políticas que vayan conjuntas. Está para agua todo el tema de saneamiento, aguas residuales y el tema de nivel de estrés, que es importante mirar eso, lo que yo les decía, cuál es la oferta y cuál es la demanda y cómo empezamos a hacer un match de eso y a qué podemos empezar a bajar y cómo ser más eficientes en ese proceso. Y está el tema de energía, energías renovables, la intensidad energética y el tema del PIB. Y eso es lo que nosotros, o que el país, Colombia, en este momento se encuentra midiendo sobre lo que se tiene datos, sobre lo que se tiene métrica y sobre lo que se puede mostrar hoy como avances de país. Hay otros indicadores que no se priorizan y que no se tienen información y que aquí sí es importante verlos y digamos que nosotros no hemos salido como el primer eslabón en agua y es poder proveer agua potable a todo el país y poder hacer manejo de aguas residuales en todo el país, algo que desde los planes departamentales de agua se ha hecho una inversión importante desde el año 2015 en este tema, pero no hemos llegado a cumplir las temáticas y el país se tiene que replantear bastante por qué no se ha cumplido esto. Y dejamos de seguir indicadores que somos los que nosotros consideramos que se debe dar un paso nuevamente, que es como proteger y restablecer los ecosistemas hídricos. Aquí se habla de todo lo que son humedales, acuíferos y lagos, porque no podemos seguir pensando solamente en los ríos porque nos producen energía y porque son los que, pues, de donde sacamos agua la mayoría de veces para potabilización y a donde dejamos nuestras aguas residuales, sino tenemos que empezar a hablar también de los bosques, las montañas, los humedales, los lagos y cuidar también este tipo de ecosistemas hídricos, hablar de la cooperación internacional para la transferencia tecnológica, de ver cómo se hace todo el tema de captación de agua, desalinización para regiones como el Pacífico, como San Andrés, en donde nosotros hemos avanzado muy poco, y cómo también involucrar a las comunidades locales en estos procesos. Eso frente al sector energía, agua, frente al tema de energía y el ODS 7, pues hablamos mucho del tema también de cobertura y poderle brindar energía a todo el país, pero ya vamos a ver un poco también ese tema cómo estamos. Y se han dejado de mirar todo el tema de también de la cooperación internacional para investigación y tecnología y el tema de ampliar infraestructura y mejorar la tecnología que se tiene para eso.
que son también el tema de investigación y tecnología y el tema de cooperación internacional, pues es algo importante que el país y que también todo el tema sector educativo tiene que empezar a apoyar bastante al país frente a las políticas y frente a la legislación que se quiera sacar en estos sentidos. Frente al tema de agua limpia y saneamiento en Colombia, pues vemos que para el 2018 el tema de acceso a agua potable en porcentaje aún íbamos en el 92, casi el 93%, se espera que para el 2030 esté en el 100%, o sea, todavía tenemos un 7% de población que no tiene acceso a agua potable. Y vemos en el mapa de Colombia como en puntos porcentuales cuáles son las regiones en las que se tendría que tener mayor énfasis. La cuenca de Magdalena Cauca, digamos que se encuentra en un porcentaje medio, allí se dice que todo el mundo tiene acceso a agua potable, pero digamos que la cuenca del Orinoco es la que bueno, y la de arriba del Caribe, donde se tiene que hacer, sobre todo, pues el tema de la Guajira, en donde se tiene que hacer más énfasis en el tema de acceso a agua potable. Pero importante quedarnos con el dato de 93% de acceso a agua potable que estamos para el año 2018. En el tema de energía, estamos en el 97% de cobertura del país, y allá sí en la cuenca del Amazonas y el Orinoquía es donde se tienen que hacer mayores esfuerzos para llevar energía. Y en la cuenca, como todo lo que es Bogotá, Santander, es Antioquia, pues es donde menos se necesita. Ahí es donde vemos la mayor concentración de embalses PCH y donde hay mayor concentración de energía. Pero entonces vemos de manera, digamos que contradictoria o no tanto, pero que hay recursos hídricos, pero hay mayor cobertura en el sector de energía y menor cobertura en el sector de agua potable. Ambos servicios públicos dependen del mismo recurso que es el agua, pero hay una mayor cobertura en la energía eléctrica que en el agua potable. Entonces, como país nos tenemos que preguntar qué es lo que está haciendo que se hayan estas disimilitudes, pues haya esta brecha entre agua y energía y por qué es tan disímil estas comparaciones y cuáles son las prioridades que, como yo les mencionaba, se tienen frente a la disposición del recurso hídrico en Colombia, si es para agua o si es para energía o para quienes o quién es el que aprovecha el recurso hídrico que tiene el país. Digamos que yo dejaría por ahí, de pronto si hay dudas o inquietudes, para conocerlas, yo les quería compartir un poco este proceso que se había hecho y cómo llegar a estas conclusiones o más bien como reflexiones frente a lo que pasa en el país, frente a la gran riqueza hídrica que tenemos y valorarla desde todas sus perspectivas y ver cuál es la demanda que se tiene este recurso hídrico y qué es lo que se hace con el agua en el país. Entonces, a todos agradecerles por su atención y si hay alguna duda o inquietud, yo estaría entonces en disposición de resolverla. Allí encuentran mi correo y mi LinkedIn si me quieren agregar y pues yo estaría pendiente también por estos medios si quieren conversar y hacer más amplia esta invitación desde la Comisión Quinta, desde la curul de la senadora Isabel Zuleta, pues nosotros hemos estado también invitando a la academia que se sume a estos procesos frente a un proyecto de ley que se tiene, que venimos trabajando de recuperación, de restauración de ecosistemas hídricos, eh, a un proyecto de ley también en bioconstrucción para recoger todas esas inquietudes o todas esas ideas que tiene la academia, que tiene la población civil y poder generar una legislación participativa en donde esas problemáticas ambientales pues se puedan resolver y donde podamos incidir en esa política pública también con los ministerios para ver cómo nos imaginamos a Colombia y qué podemos hacer para que todas estas metas a 2030 se cumplan. Bueno, entonces vamos a dar paso al espacio de dudas y preguntas para que le puedan manifestar a la doctora Luisa todas sus preguntas e inquietudes con respecto al tema. Henry Granada tiene el uso de la palabra. Buenos días, ¿cómo les va?
Yo estuve un poco tarde porque estaba haciendo unas vueltas médicas, pero pude escuchar 2 o 3 momentos de la intervención y me parece muy importante y quisiera tener 2 o 3 reflexiones y 2 preguntas. La primera es que aparentemente, y quisiera saber la opinión de la doctora, cuando las entidades privadas son las que administran y de alguna manera generan, hacen el transporte y hacen la distribución del consumo de los recursos, para hablar de esos términos, entre ellos el agua, ahí se suscitan varios problemas y hay otros problemas cuando es el Estado el que controla, el que administra la generación, la distribución, las acometidas, etcétera, del recurso agua, para hablar también únicamente de él y no de electricidad. ¿Hay alguna forma de que el agua en el país pase de las manos de hecho, que son agricultores como los cañeros, agricultores como los arroceros, ganaderos, distritos de riego que han sido en general privatizados, a tener un control más directo sobre el agua, que ya se está viendo que es un recurso limitado y que la poca que tenemos la estamos contaminando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué podemos aprender de las comunidades indígenas? Ayer en el Foro Internacional sobre el Medio Ambiente, el primer foro que hubo, se hablaba de la conveniencia y necesidad de vincular la biodiversidad, y entre ellas el agua, al desarrollo económico de los países. No tener el mismo modelo de desarrollo explotativo de los recursos y controlar o distribuir el agua, porque cae exactamente en el mismo juego de ser un recurso al cual tienen acceso los que puedan pagar. Entonces, eso lo decía la ministra del Medio Ambiente y lo decía una bióloga, Sandra Vilardi, el agua tiene que entrar como un elemento del desarrollo. En el plan de ordenamiento territorial que propuso el gobierno, que no lo ha hecho todavía, pero lo ha propuesto, el ordenamiento se hace alrededor del agua como un patrimonio. Cuando se habla de recursos, los recursos los suelen administrar los privados, diciendo que el Estado no es eficiente, olvidando que muchos de los privados han hecho parte del Estado por la puerta giratoria que existe en este país. Y en segundo lugar, cuando se habla de recursos, se habla de compraventa del agua. Se habla de patrimonio del agua. El sentido de patrimonio lo tienen bien establecido y lo tienen en mayor uso las comunidades indígenas, de las cuales también se habló en el Foro Internacional de la conveniencia y necesidad de juntar el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de que el Estado tenga más injerencia sin que digamos, la injerencia vaya a asustar y a atropellar la manera como se ha hecho actualmente la distribución y el consumo del agua? No sé, Nicolás, ¿hay más manos abiertas o le contesto de una vez a Henry? De una vez, doctora, porque por el momento no hay más manos abiertas. Bueno, Henry toca dos temáticas muy interesantes y que digamos que en este proceso yo digo, este pequeño proceso de investigación y que como digo fue el trabajo de grado de una de nuestras, de una tesista de la Universidad Distrital, Nicole, que nos colaboró ampliamente con esta información, fue darnos cuenta, como yo les decía, uno de eso, quién administra los cuerpos de agua del país, y nos damos cuenta que muchos privados son quienes administran y contienen la información de cómo es el estado de calidad de los cuerpos de agua, y no tenemos como una forma de verificación o de contraparte de verificar si la información que están dando es verídica o no, o está siendo un poco acomodada a conveniencia. Y cómo efectivamente cuando se plantea todos los planes y la gestión del recurso hídrico, pues se prioriza el consumo, se priorizan los ecosistemas, pero pues cuando nos vamos a ver efectivamente
los privados, ya sea desde el sector comida o agroindustria, y el sector energético, pues son los primeros que tienen acceso al recurso y quienes tienen la prioridad, entre muchas otras cosas, por el tema del dinero. Nosotros, digamos que desde los debates que se han hecho de la Comisión Quinta y lo que se plantea desde la curul, pues es intentar desde las políticas, por eso hablábamos de un proyecto de ley de restauración de ecosistemas hídricos, empezar a ver cómo empezamos a también a darle lo que nosotros llamamos dientes tanto a las corporaciones autónomas como al ANLA para empezar a parar un poco todo este tema licenciamiento, entendiendo que cualquier privado llega a una corporación o llega a la ANLA pidiendo un permiso, y si cumple con los estudios y con los permisos, pues digamos que no hay una herramienta actual en el país donde yo le diga, no, no le voy a generar nuevamente este permiso porque consideramos que se puede ver afectado el cuerpo de agua o se puede ver afectada la comunidad en relación a los caudales ecológicos o el flujo de agua que se tiene. Vimos como una muy buena práctica algo que tiene la Cornare frente a un indicador muy puntual que ellos sacaron de sostenibilidad que están aplicando, en donde dicen y que podría ser aplicable a todo el país, en donde se crean unos nuevos indicadores, en donde se dice por sostenibilidad del recurso hídrico, pensando en las metas 2030, nosotros podríamos, negamos esta licencia por esta razón, porque vemos que el cuerpo va a verse afectado en el tiempo o se pueden dar algunas limitaciones. Eso es algo que estamos evaluando y que estamos verificando para ver qué otros mecanismos ponemos en el licenciamiento para que las corporaciones o la puedan decir, si bien tu proyecto tiene todos los requisitos, nosotros consideramos que ambientalmente no puede ser beneficioso por alguna de estas razones. Entonces habría que empezar a generar unas nuevas métricas o unos estándares para decir qué se podría parar o no, teniendo también muy presente la presión que usted menciona de los sectores, entendiendo que el país tiene que mover su, pues el sector el sector agrícola y el sector energético generan muchos ingresos para el país y que eso se tiene que seguir dando y sin que eso genere eh, una parálisis económica del país, pero entendiendo que tenemos que tener otras formas de sustento de ese sector del turismo, del tema de sostenibilidad o ver cómo nosotros a través de esos servicios ecosistémicos también podemos generar ingresos económicos, que es algo de lo que habla también el Plan Nacional de Desarrollo y la política que tiene este gobierno para generar nuevas formas de economías. Y muy relacionado a eso también a cómo aprender con las comunidades indígenas o cómo empezar a ver la biodiversidad como una nueva forma de generación de una economía. Eh, lo mencionábamos y lo vi hace poco en un sector o en una región del país como lo es San Andrés, que ha estado muy afectado económicamente por los vuelos comerciales que ya no se dan, pero donde mucha de la comunidad dice que no toda la gente que llegaba iba a cuidar los recursos ecosistémicos, sino iba en otro plan. Y es importante que sepamos que hay sitios en donde tiene que haber un cuidado, donde tienen que haber unas cargas de personas, donde no puede ingresar todo el mundo y donde sí deben haber unas restricciones más allá de del comercio que se genere o las ganancias económicas que se generen, pero sí muy relacionado con el cuidado de los ecosistemas. Entonces esa es otra línea que se tiene que empezar a crear y se tiene que empezar a manejar sin duda. Ok, muchas gracias. Magín, tienes el uso de la palabra. Muy buenos días, ¿me escuchan? Doctora Luisa, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Nos ilustró muy bien sobre la situación y el panorama a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo una pregunta particular y es un poco a esa
ordenamiento territorial alrededor del agua y es un poco un sector, digamos, es la parte del sector cafetero, ¿no? Digamos, desde la academia, cuando uno va a hacer investigaciones en torno de pronto a solucionar problemas en la parte hídrica, aguas residuales, se encuentra que a pesar de que es un sector tan representativo para Colombia, no está caracterizada como de dónde proviene el agua con el que se sostienen esas pequeñas unidades productoras. Si bien, digamos, algunos se abastecen de acueductos, de aljibes, no hay como una caracterización detallada donde se pueda mirar como ese consumo, ese volumen de agua residual que se está generando. Entonces, no sé qué perspectiva se tiene o desde el gobierno se plantea para llegar a esos sectores productivos de Colombia que son tan relevantes, pero que todavía presentan falencias en cuanto a esa información, disponibilidad de información. No, y tú que lo mencionas desde el café y el tema de aguas residuales, que ha sido un tema que por las características que tiene el café y lo que se genera unas aguas de tratamiento de especial interés. Y en donde, digamos que ahí sí hay una brecha muy grande en el tema de aguas residuales, no mostramos esas cifras, pero el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el país es muy bajo, 30% del total de aguas residuales se manejan. Y efectivamente no está muy enfocado a aguas municipales, aguas residuales domésticas. No está tan enfocado a cada uno de los sectores industriales. Y ahí sí, eso sí sería interesante. Nosotros no hemos andado mucho en ese tema, pero sí sería interesante empezar a caracterizar efectivamente los volúmenes y las características que tienen esas industrias que le generan estos importantes en el PIB, estas generaciones económicas que tienen en el país, como lo mencionas tú, el café, como lo mencionó el compañero, la caña, el arroz, como empezar a ver efectivamente esas huellas hídricas azules, verdes que pueden tener estas industrias que si bien reciben agua, cómo es que dejan al final de su proceso, cómo es el estado del agua al final del proceso que ellos dejan. Es algo que nosotros no hemos manejado, pero que sí sería de especial interés, sobre todo por lo que mencionábamos, son las corporaciones autónomas regionales las que miran este tema, a veces muy puntual, sin mirar si está en cuencas arriba, cuencas abajo, media cuenca, o si más adelante va a haber un proceso de abastecimiento de agua, entonces que sí sería importante empezar a mirar y a trabajar con las corporaciones autónomas muy puntualmente. Pero por ahora digamos que nosotros no hemos ahondado mucho en ese tema, pero sabemos que sí es una problemática que tiene el país y que sí sería bueno empezar a mirar cómo es ese manejo de aguas residuales y cómo son los aportes frente a parámetros importantes como DBO, DQO, nitratos, en algunos casos de otras industrias, metales, azúcares, hasta las mismas temperaturas, empezar a ver cómo es ese proceso. Muchas gracias, doctora Luisa, muy amable. Gracias. El usuario que corresponde al nombre Magin 5466 tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días, doctora Uribe, muchas gracias por esa exposición sobre el tema del uso del agua. Hay una cosita, bien oportuno eso porque una información, vemos lo que ha pasado con varios ríos en Colombia que se han secado, los han secado precisamente por lo que acabas de decir, por el uso indebido que han hecho de el cauce hídrico que lo han utilizado ciertas industrias de la minería. En el Cesar, el río Ariguaní está totalmente contaminado por causa de los cultivos extensivos de palma africana. Entonces, y los vertimientos que hacen de toda esa materia contaminante de los pesticidas que utilizan en el cultivo de esas aguas, lo que las imposibilita para el consumo, fuera de que también afecta a la fauna piscícola. Yo tengo tres preguntitas ahí que, hablando ahorita, empatando con el compañero Granada que hablaba ahorita, Henry,
Hay cosas interesantes en esta vida, el manejo privado que quieren hacer. En Barranquilla, el Departamento del Atlántico, tenemos un problema en ciertos corregimientos donde todavía no hay agua potable. En algunos llega con cierta discontinuidad del servicio cada 8 días, pero vemos que las aguas de las empresas privadas de Barranquilla están ofreciéndole llevar agua a través, me imagino que de un oleoducto de Barranquilla a Santa Marta por el problema que se padece en Santa Marta. Entonces, ahí hay un problema de un control de lo que habla el compañero Granada, de hegemónico, es un poder que puro comercio, porque primero deberían resolver el problema en el departamento del Atlántico. Hay otra inquietud que tengo y es, viendo ahorita las cuestiones de racionamiento que se están dando en ciertos países, resulta que todos los días, todos los meses, todos los años, el río Magdalena está descargando cualquier cantidad de miles de millones de metros cúbicos al mar. Entonces, en un país que hay muchas poblaciones ribereñas que no tienen agua potable, no se entiende cómo no se dan unas políticas públicas, privadas, para tratar de alguna manera recuperar esa agua y que no toda esa agua llegue al mar, sino que sea transformada en agua potable para las comunidades. Eso es una cuestión bien grande, pero como dice el señor presidente, hay que soñar en grande y no dejarnos avasallar por la falta de conocimiento en ciertas cuestiones que dicen, no, eso es algo muy descomunal, esa propuesta. Entonces, no, eso no se puede hacer porque entonces, y la otra inquietud que tengo, hablando de racionamiento aquí en Bogotá, hay una inquietud que estoy tratando de ubicar, dónde consigo la información. Si la tienen ustedes, posteriormente me la podrían enviar al correo. Yo ahorita en el chat coloco el correo mío. ¿Cuántos metros cúbicos de agua se están descargando constantemente de la represa, de la regadera de Usme, que es la que nutre en mayor cantidad el caudal de agua que está ahorita corriendo por el río Tunjuelo? Y de Chingaza? Es decir, ¿cuántos metros cúbicos, cuántos si es el potencial? Entonces, esas tres inquietudes las dejo. Esta última, de pronto, pues creo que habría que investigarla con más calmita, pero de todos modos yo le dejo, doctora Luisa Fernanda, en el chat del correo mío para ver cómo nos ponemos en contacto para recibir esa información. Muy agradecido a usted, a la doctora Zuleta y al señor Nicolás. Muchas gracias. Manuel Giraldo. Se preguntar, gracias Manuel por la intervención. Bueno, allá hay varios temas que habíamos tocado. Voy a empezar de pronto por el tema de Bogotá. Nosotros hicimos algunos derechos de petición pidiendo algunos de esos temas de caudales y cómo está el manejo que se le está haciendo y cuál es digamos, la perspectiva que tiene el acueducto también frente a los procesos de reforestación y los planes de manejo y uso eficiente del agua, eh, como empresa y como política frente al proceso de racionamiento, ¿no? Entendiendo que esto no es un tema de ahorita, sino que hay varias administraciones allí que tienen que ser responsables en el tiempo, verificar y que esta situación, si no se maneja más allá de lo que están haciendo el racionamiento, sino si no se maneja en la cuenca como tal para preservar ese ecosistema y que se siga dando la producción de agua, pues va a ser un problema que nos va a seguir afectando. Entonces, sí tenemos algunos datos que si me deja su correo yo le podría compartir con mucho gusto las respuestas que nos dio tanto la alcaldía como el acueducto de Bogotá frente a las preguntas que nosotros también hicimos en su momento cuando se dio esta política de racionamiento.
Hay otros temas allí, pues que como habíamos mencionado, el tema de manejo privado, de cómo se prioriza el agua, los usos. Nosotros desde el gobierno y la política que se da, desde la curul, pues hemos intentado como hacer visibles y mencionar como todas estas problemáticas. Hemos trabajado también con la senadora Zuleta con los proyectos de ley de pasivos ambientales, el tema de la ley 1333 y el tema sancionatorio, como para empezar a dar más herramientas para hacer más controles y seguimientos a los privados que hacen uso de los recursos, y en este caso en especial del recurso hídrico. Y como les digo, si queremos empezar a hacer tanto controles políticos con las corporaciones y generar este proyecto de ley de restauración de ecosistemas hídricos, pues para ir avanzando y dejar pequeños escalones que nos generen mayores cuidados en el recurso agua. Pero se sigue evidenciando pues esa problemática, el tema del desbalance que hay de dineros, tanto de los acueductos comunitarios como empresas grandes como EPM, y la diferenciación pues que hay en economías y cómo ese poder también genera, ese poder adquisitivo genera poder adquisitivo también sobre los recursos. Pero pues en eso estamos trabajando, es una problemática. Yo creo que uno de los primeros pasos es eso, a través de estos espacios, pues poder generar el diálogo y el conocimiento y que la gente lo conozca y lo asimile un poco, porque a veces no se evidencia del todo o nos quedamos con nuestras problemáticas puntuales en el territorio, pero pues es importante evidenciar que esta problemática es a nivel país. Si bien nosotros tenemos, y lo veíamos ahorita con también los procesos de restauración que está haciendo el país, con el tema pesquero que también trabajamos en la curul, si hay medianamente información de los recursos hídricos continentales, los recursos hídricos no continentales, los recursos hídricos continentales son un mundo que no conocemos, no se conoce, no tenemos métricas, no tenemos instrumentación, no tenemos información, que era algo que veíamos con un debate de control político que se hizo frente al tema de Gorgona y las bases. Pero es importante saber que esos espacios costeros son, si bien son nuestros, no tenemos el mayor control ni tenemos el equipamiento suficiente para hacer seguimiento y verificación de este tipo de cuerpos de agua, ni conocemos su calidad. Sabemos la problemática que hay del río Magdalena por los sedimentos, pero mucho más allá de eso no se realiza. Y quería hacer énfasis en el tema de sedimentos porque hay un tema de sedimentos en el país muy grande, un proceso de sedimentación también con todos los embalses en donde por años tenemos procesos de sedimentación que han estado allí, que no están reglamentados, que no se sabe qué hacer con esos sedimentos, y que en 50, 40 años, donde ya tengamos una conmutación de estos embalses, nos va a tocar preguntarnos ¿y qué vamos a hacer con esta cantidad de sedimentos que tenemos allí metidos? Eso es algo que también ha estado allí, digamos que en el mapeo de la curul, muy relacionado también con el tema de gestión de riesgo por el tema de inundaciones. em, lo que pasó en la Mojana, y entonces ver cómo efectivamente se empieza a dar un manejo a los sedimentos serio, real, con políticas, con planes, con programas, también desde el Ejecutivo, no tanto desde el Legislativo, en donde se tiene que empezar a hablar de los sedimentos y la problemática que eso está representando ahora y que en unos años va a representar por el tema del embalsamiento. Entonces, eso está allí, se viene trabajando, nosotros digamos que lo tenemos dentro de nuestros temas, pero no sé, son tantas problemáticas las que hay que resolver aquí que de a poquitos vamos a ir estando resolviendo, pero pues el tema de sedimentos es algo que se tiene que mirar y más cuando llegan entonces a nuestros océanos. No sé, Manuel, si alcancé a responder todo, pero de lo que mencionabas, pues son problemáticas que existen, que conocemos, que tenemos bajo la lupa y que poco a poco vamos a ir, o esperamos el tiempo nos alcance, porque ya solo quedan 2 años, pero ir gestionando con la comunidad. De todos modos, muchas gracias, doctora Luisa Fernanda. Le agradezco la respuesta y la información. Ya le voy a escribir al correo suyo del Senado Ah, y listo. perfecto. Sí, ya le envío la... Ahí quedamos entonces conectados y yo le puedo pasar la información que tengamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Uribe.
Que esté muy bien, Manuel. Ya de última participación, escribe Veeduría Ambiental Cesar, amigos del medio ambiente, y dice lo siguiente. Y ustedes han conversado con Juanita Ariza de la Comisión del Agua y de la Red a ver qué información tiene, que es mucho, porque todos los que apoyamos este tema, hay gran cantidad de información que sería importante unificar. Sí, claro, la senadora hizo parte de la Comisión de Agua y Biodiversidad. Claramente Juanita trabaja también en el Senado y esta comisión bipartidista entre congresistas y senadores. Y allí hemos compartido información. Efectivamente, nos pasa a todos en el tema de segregación de informaciones, en estar más unificados, en compartirnos más información, pero efectivamente pues conocemos de la comisión. La senadora em, ah, creo que para este periodo ya no hace parte, pero estuvo los 2 años anteriores siendo parte de la comisión activa, y efectivamente con Juanita esperamos poder cada vez estrechar más lazos y compartir informaciones para irnos sumando a esta causa que llevan ellos, que ahorita está de presidente el senador Benavides, que también hace parte de la bancada de gobierno. Entonces sí, efectivamente en eso estamos trabajando, y allí estaremos muy pendientes a lo que surja y a lo que se pueda gestionar de manera conjunta. Yo no sé si es algo más, Nicolás. Igual pues agradecer a todos los que se conectaron en sus preguntas, sus inquietudes. Allí a través del correo pues estaré muy presta a solucionar y a recibir todas las propuestas que ustedes también tengan. Este tema es de mucho trabajo y lo que se necesitan es manos e ideas para seguir avanzando. Bueno, le damos las gracias a la doctora Luisa Fernanda Uribe por compartir con nosotros sus conocimientos, a la honorable senadora Isabel Zuleta, al historiador Nicolás Sanabria, y desde luego los agradecimientos de la directora general del Senado, doctora Astrid Salamanca, a los participantes, a todos, y a ustedes por asistir a este espacio. Desde la Biblioteca del Congreso, les deseamos a todos un feliz día. Gracias. Gracias.